del grupo de consultores y especialistas y llevamos ya algunos años de tener estos webinarios y me encanta tenerlos con nosotros otra vez el día de hoy. Un poco de información, como tengamos la presentación. Si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanla en la casilla de preguntas y respuestas. Pueden escribirlas en inglés y en español, según las vayan teniendo, y lo veremos al final de la presentación. También nos preguntan siempre si vamos a enviarles una copia. Sí, en un par de días después del evento les enviamos el link a la grabación y el PDF de la presentación. Todos los que están registrados los van a recibir. Así que aquellos de ustedes que estén viéndonos pueden compartir en cualquier lugar de su compañía. Vamos a tener el tema de hoy es el uso de los datos y la transformación digital, cómo la podemos utilizar de mejor manera en las plantas. Taylor Schilling lleva casi 2 años con nosotros en esto. Ha sido vital en el desarrollo de este programa que tenemos y creo que ha hecho muy bien en su cobertura. Ella es graduada de la Universidad de Ohio, para los que están emocionados de saber que ella viene de Ohio, los que están en Georgia. Pero de todas formas esperamos escuchar a Taylor con lo que ella tiene que compartir con nosotros y ahora le paso el webinario y deja la cámara para que te puedan ver y si quieres compartir la presentación. ¿Hay algo más que quieras decirles, Carolina, a los que están en el canal de En Español? Bueno, no, realmente no, o sea, pues estamos felices de que estén acá con nosotros. Por cosas de cambio de horario en el norte ha sido cambiado el horario, entonces si se han perdido este webinario, les recordamos que va a ser em, grabado y compartido con ustedes. Thank you. All right, Taylor, go ahead. Gracias, Taylor. Adelante, por favor. Y yo regresaré aquí cuando haya preguntas y Perfect. Thank you very respuestas. much. Muchas And good evening to gracias. everyone Gracias a joining. todos por estar con nosotros. Good evening to our Buenos días, donde quiera que estén en celebrity el keynote mundo. speakers Agradecemos el today. tiempo que le My name hayan. is Taylor Como Schilling. dijo I'm the Sales Keith, yo Manager soy for Jamesway Taylor United States and Schilling, soy Canada. gerente de ventas en Today, Estados we Unidos will para talk about the Jamesway y el power día de hoy of vamos a hablar del digital poder de los datos y technology la that transformación Jamesway digital, que son las has in herramientas que place. nosotros tenemos para ayudarles en este proceso. Antes de arrancar, quisiera agradecer especialmente a algunos de los Henry Cole, consultores, Ashley, and a Henry, Priscilla Diaz for their help with the por content su of these ayuda en el slides. contenido de estas diapositivas. So today we'll talk about the current state of today's Vamos a hatchery, hablar del estatus actual focusing on de efficiency, growth, and optimization, las examples of criadores, los strategies and obstáculos y methods, and of course, propósitos, los ejemplos de tipos de datos, el análisis de sustainability datos y and finalmente la transformación like digital. Carolina Y said, como el doctor Keith some y questions will Carolina pop up dijeron, escriban sus before preguntas en concluding. cualquier momento y las abordaremos al final de la reunión. So today's hatchery, we're seeing a La larger hatchery as egg setting las capacity plantas o criaderos del día de hoy estamos viendo que cada vez son más we're grandes y seeing more tienen robots menos attached to our empleados y más equipment, automatización. Las embryos. tareas So how do limitan they la communicate interacción de los back embriones y to muchas their veces second no hatch saben developing cómo van los embryos? pollitos si están en la oficina y vemos un aumento en la demanda de la tasa de 2026 is crecimiento del projected to grow mercado. almost Para 9%. 2026 se proyecta So casi en this el is a nueve graph por here ciento, así que vemos una showing gráfica en la in parte 2021 superior of con el chicken mapa development, de and it's going to keep getting denser and son denser la as the years go producción on. de 2021 y vemos cómo se va haciendo cada vez más We're densa. also seeing También 80% of estamos livestock viendo farmers que have over the el age of 40. 80% de los 6% of those avicultores de farmers aves will leave vivas in tienen más de 2021. 40 años y So el as we 6% se go abandonarán towards voluntariamente la seeing industria en el año zero 21. growth, we're going to Entonces, see esos aging. empleados que tienen tanto We conocimiento see van a dejar la aging industria. of
Vemos que las tasas de rotación de empleados son muy altas en América del Norte. Tenemos un 3 a 4% mensual y cada vez es más difícil retener y contratar a ese personal. Y con esto estamos viendo personal más joven con menos experiencia en la industria, por supuesto. Entonces, todos sabemos que estamos recabando muchísima información y estamos almacenándolas de diferentes maneras. Tenemos un poco en papel. Hay algunas compañías que utilizan tablets para recopilar la información, para garantizar que las entidades corporativas puedan ver esa información de una manera más rápida. Y por supuesto, tenemos las hojas de Excel y algunos softwares como Chatcom que se recaba la información automáticamente y se guarda en algún software de cómputo. Ahora, ¿por qué recopilamos estos datos? ¿Para qué? ¿Lo hacemos para monitorear el equipo y las operaciones o solo para cumplir con las políticas de la empresa o lo estamos haciendo para tomar decisiones, que básicamente sería lo que por lo cual lo tendríamos que hacer? Ahora, ¿cuál es el objeto de recopilar los datos? Obviamente son recursos muy valiosos para identificar problemas o hacer ajustes para mejorar. Sin embargo, los buenos datos valen mucho. Los datos malos no valen nada, no nos dicen nada. Así que podemos utilizar estos datos para monitorear los flujos de pollitos y huevos en la instalación, monitorar el cumplimiento, seguridad, bioseguridad y bienestar animal, que cada vez son más requisitos, supervisar los SOPs y políticas de la empresa, ayudar a toma de decisiones, monitorar tendencias o ayudar a solucionar problemas. Sin embargo, lo más importante para saber qué es normal. Tenemos que saber cuáles son nuestros números base, cuál es un día normal de producción para poder detectar cuando algo no está funcionando bien. Algunos de los obstáculos que vemos con la recopilación de datos, por supuesto, es un poco la vieja escuela, el papel y lápiz y el Excel, pero por supuesto el papel se pierde muchas veces en los archivos, en última instancia se destruye o con un accidente y resulta difícil de analizar las tendencias históricas. Es difícil compartir y acceder a la información en todos los niveles de una organización desde el criadero hasta la planta, el engorde, procesamiento y las oficinas corporativas. Pasamos demasiado tiempo recopilando y cargando datos y puedes usar ese tiempo mejor en otras tareas si no estamos utilizando esos datos o no estamos gastando tiempo en juntarlos. Y tenemos que estar constantemente actualizándolo para tener la información más reciente. Y si no tenemos información actualizada, pues no podemos tomar decisiones informadas. Lo que vemos es que los datos se recopilan, pero no se utilizan para algún fin específico. De igual manera, tenemos obstáculos para analizar y utilizar estos datos. Como decíamos, tenemos personal que no está experimentado para examinar los datos, no saben qué es buscar. Los datos ayudan a la toma de decisiones y detectar problemas y los datos se deben de analizar de manera oportuna para tomar decisiones correctas y con base en datos actuales. Si no sabemos qué es normal, pues obviamente no podemos tener las conclusiones correctas, quizás no arreglamos algo que se tiene que arreglar y el problema entonces sería mayor. Algunos ejemplos de los datos que recopilamos es una lista muy larga, todos la pueden ver, pero la información básica son fechas de puesta, fechas de eclosión, número de huevos, número de incubadora, temperaturas, de humedad, CO2, información de las parvadas, qué raza, qué día llegó, cuántos años tiene, también el desempeño, por ejemplo, ruptura, eclosión, fertilidad y
información varia, como puede ser higiene, salud, bioseguridad, calibración, registros de alarmas. Toda esta información es importante. Sin embargo, tenemos diferentes tipos de información. Por ejemplo, tenemos información básica de un criadero, temperatura de lavadora, temperatura de caldera, temperaturas más frías, humedad, temperatura. Con toda esta información, nosotros podemos recuperarla y responder de manera inmediata si sabemos qué es normal. Si nosotros no sabemos, por ejemplo, cuál es la presión del plenum, pues entonces, ¿cómo vamos a decidir si la presión está fuera de rango o no? En el otro lado tenemos otro tipo de datos, son datos de desempeño, fertilidad, incubabilidad, pérdida de humedad, eclosión. En este caso, tenemos que recopilar y analizar antes de responder. En este caso, necesitamos saber qué es normal para una planta y también cuáles son los factores que afectan nuestra matriz para tener una conclusión correcta. Esto requiere un nivel general de información que el personal sin experiencia puede o no tener. Entonces, ¿qué datos realmente necesitamos? Tengo información llena de datos sobre qué es lo que necesitamos medir. En primer lugar, siempre tenemos que ver cuáles son los requisitos de la empresa. Por ahí existen por alguna razón. Si recopilamos más información, necesitamos recopilar tanta información sin sacrificar la calidad, porque recuerden que malos datos dan malas decisiones. Ya tenemos pocas horas de trabajo, no nos desgastemos recopilando datos y no hacer nada con ellos. Mejor usémoslos para tomar mejores decisiones y mejorar nuestra planta. Y es mejor tener pocos datos buenos que muchos datos malos. Podemos hacer mucho con buenos datos que tener muchísimos datos malos que no nos dicen nada. Entonces, el análisis de datos. Como les decía, algunos de nuestros gerentes sin experiencias quizás no sepan cómo analizar los datos o qué posibles problemas de incubación causarían ciertos resultados, especialmente si estamos analizando datos deficientes. Antes de hacer algún análisis, tenemos que validar los datos y saber que son correctos. Debemos revisar los datos eliminando cualquier valor atípico o error de captura. Crear una gráfica es lo más fácil para visualizarlo. Aquí podemos ver fácilmente que esta flecha nos muestra un error de captura. Podemos quitar este valor atípico y entonces tener los datos consistentes y congruentes con lo que tenemos. Todos los datos son importantes y se pueden utilizar para mejorar las operaciones, pero tenemos que ver qué es lo que nos están diciendo los datos. Algunos ejemplos de problemas que tenemos que investigar. Si la incubadora o la nacedora no tiene el punto de ajuste suficientemente rápido, si las temperaturas no tienen temperaturas iguales de lado a lado, si las presiones del gabinete están fuera de rango, si tenemos altas temperaturas, pérdida de humedad, supervivencia de 3 a 7 días o alto porcentaje de malformaciones. Todos estos factores nos dicen que hay algo mal en el proceso de incubación que tenemos que buscar y resolver, pero tenemos que saber qué es normal para no cambiar los datos de manera incorrecta. En muchos casos estamos informando esto de manera diaria. Quizás esto es lo más fácil, pero puede ser difícil hacer la información, ver las tendencias entre parvadas, incubadoras o pasillos. Esto también limita la profundidad del análisis. No podemos tomar en cuenta los efectos de la edad de la parvada o comparar perfiles o incluso comparar año tras año. Por supuesto que los formatos electrónicos son preferibles para analizar los datos. Crear una hoja de Excel con la información nos permite hacer estas comparaciones que decíamos, pero les quita mucho tiempo que se puede utilizar mejor si podemos analizar rápido y formar conclusiones. Por esto, la transformación digital está creciendo en toda la industria.
Este es el siguiente paso en el análisis de los datos y muchas empresas ya empezaron esta digitalización para monitorear los incubadores, las nacedoras, las condiciones del clima, los datos de ovoscopía. Aquí en Jamesway tenemos muchas soluciones digitales que vamos a comentar en un momento. Tenemos Hatchcom y Maestro para incubación, Guardian para controlar, que es lo que ustedes ven aquí, el HatchSense y el 360. Para resumir la importancia de la transformación digital, hemos hablado de esto ya, pero para resumir, como les decía, la demanda aumenta constantemente y a medida que aumenta, la recopilación de datos y los informes también incrementan. La captura de datos tradicional como en papel o Excel ya no pueden hacer el trabajo y no nos van a ayudar en el futuro. Estamos gastando demasiado tiempo valioso en las oficinas trabajando en papeleo, informes, cuando lo podríamos dedicar a analizar datos rápidamente, tomar decisiones basadas en los datos y tener práctica en la planta observando las condiciones y los pollitos y pasando tiempo con nuestro personal. La edad media del personal de las plantas está disminuyendo y las generaciones más jóvenes están más familiarizadas con la tecnología y son más receptivas a la tecnología. Por supuesto que contar y retener personal experimentado es un reto cada vez mayor. La facilidad de recopilar los datos digitales puede apoyar a que los empleados conserven sus puestos en lugar de estar ocupados todo el tiempo. Es más fácil analizar los datos y entonces su trabajo parecería menos difícil. La transformación digital crea una oportunidad para compartir datos más fácilmente en todos los niveles de la organización, desde el creador, el engordador, el corporativo, y nos da acceso fácil en línea. Adaptar el análisis de datos permite mejorar la toma de decisiones, con lo cual aumentaremos los beneficios. Así que tenemos buenos datos que automáticamente se obtienen para nosotros. Podemos saber primero qué es normal y después detectar problemas y hacer mejoras que incrementa las utilidades y, por supuesto, el desempeño. Y finalmente, la recopilación de datos automatizada permite a la administración encontrar y solucionar problemas y reducir el tiempo de improductividad. Algunas de las soluciones de Jamesway que tenemos dos plataformas para gestión de incubación. Tenemos Hatchcom, que son las máquinas Jamesway, y Maestro, que son Chickmaster. Estoy seguro que muchos de ustedes las conocen. Son sistemas automatizados para monitorear y administrar los equipos de incubación. Incluyen el diseño del criadero, la descripción general de la máquina, temperatura, humedad, porcentaje de compuerta. Este es la máquina Hatchcom. Tenemos el registro de alarmas, perfiles de incubación, datos de incubación, mantenimiento y calibración de la máquina, configuración de la máquina como alarmas, giros, calibración y por supuesto los datos numéricos. Aquí como un ejemplo pueden ver ustedes la distribución de una Hatchcom, los datos en pantalla de la incubación. Aquí tenemos el maestro, que es la máquina Chickmaster. Podemos monitorear lo que está sucediendo. Y aquí tenemos un ejemplo del perfil Hatchcom. Le podemos programar en línea y con maestro podemos hacer lo mismo. Para manejo de ventilación tenemos el Guardian. Este es un sistema de gestión automatizado para el equipo de aire acondicionado, no solamente para Jamesway, pero puede funcionar con cualquier sistema que ustedes tengan. Y Guardian está disponible para integrarse a Hatchcom. Eso está bien porque lo pueden tener todo en un lugar. Guardian controla temperatura, humedad y presión en todas las habitaciones, controla las presiones del plenum,
dispara alarmas cuando hay problemas de ventilación. Se puede hacer un perfil de ventilación con horarios para todas las salas, revisar los puntos de ajuste y los modos de operación, y son controladores de ambiente independientes. Así se ve en el programa de cómputo, en las presiones del plenum, todas las salas, en el almacenamiento de huevos y el control individual en la ventana, en cada una de las paredes. Tenemos nuestro HatchSense, que es monitoreo. Estas son metales que se colocan en las canastillas. Esto nos permite que se observen movimientos y cambios de humedad dentro de las canastas de la nacedora. Una vez que se detectan estos cambios de humedad, el programa inicia una secuencia de modificaciones, manda un perfil para reducir la ventana de incubación y promover una eclosión simultánea. Y finalmente tenemos el software 360. Como Keith mencionaba, yo empecé en James Wade trabajando con el servicio de 360, así que tengo conocimiento al respecto. Esta es una solución todo en uno para la gestión de plantas de incubación. Hay una suscripción de 360 y funciona como una plataforma de software como servicio basada en la nube de Microsoft Azure. Es una extensión de Hatchcom, y 360 nos da acceso remoto a los datos en vivo a través de cualquier teléfono o laptop o tableta en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento. Si estás de vacaciones en Bahamas y quieres saber qué está pasando, que todo está bien, te conectas con tu teléfono y puedes ver los datos en vivo de incubación. Además de ver estos datos en vivo, 360 nos ofrece una gran variedad de otras características. Tenemos paneles para monitorear el rendimiento de la máquina y todo lo que sucede en la planta, que se puede personalizar para cada planta. Podemos ver el seguimiento de las horas de mantenimiento. Podemos saber si le estamos invirtiendo más mantenimiento en una máquina que a otras. Podemos programar tareas de mantenimiento y asignarlas a diferentes empleados para que cada empleado pueda tener su propio acceso a 360. Y tenemos roles específicos y podemos hacerlo personalizado para que uno vea una parte de la plataforma y no todo, también lo podemos hacer. Tenemos un diagnóstico guiado para identificar fácilmente y solucionar problemas de la máquina con dibujos esquemáticos, procesos paso a paso. Podemos gestionar el inventario de existencias de todo el equipo del criadero, no solamente las refacciones de James Way, sino también de otro equipo que ustedes tengan de saneamiento, productos químicos, todo lo que ustedes quieran incorporar lo podemos rastrear. Tenemos un historial de eventos y alarmas en vivo cuando se abre la puerta, cuando se prende la luz. Cualquier evento que suceda se registra en la nube del 360. Tenemos datos completos de incubación y datos históricos, y podemos crear comparaciones gráficas avanzadas. Con el servidor 360 tenemos toda la información en la nube, de tal manera que pueden ir hacia atrás 2 años y crear una comparación gráfica de las máquinas. Pueden comparar toda una sala, pueden hacer lo que quieran con las gráficas, básicamente. Otra cosa que les quiero decir es que este servicio es una comunicación de una vía de Hatchcom. Ustedes pueden ver todos estos datos, está en vivo, pueden hacer mucho análisis, pero no pueden editar nada. 360 no puede hablar hacia atrás, con lo cual no pueden apagar alarmas o agregar perfiles para que sus datos estén seguros. Tenemos trazabilidad completa de los lotes de huevos desde las granjas de las reproductoras hasta que los pollitos de un día.
Y tenemos datos de rendimiento que se pueden informar en un ciclo de incubación o la vida útil, la vida de una parvada, digamos. Aquí tenemos algunas tomas de pantalla de la plataforma 360. Aquí estamos viendo la distribución. Tienen la información en vivo. Esta distribución se obtiene directamente de Hatchcom. Y estos datos se actualizan cada 5 segundos, de manera que cada vez están viendo la información realmente en tiempo real. Aquí tenemos un ejemplo de las gráficas que les mencionaba. Podemos hacer una gráfica lado a lado de una incubadora y una nacedora en el mismo ciclo. Podemos hacer ciclos de incubación uno a uno, comparar toda una sala, como ustedes quieran analizar los datos con unos cuantos clics lo pueden hacer. También podemos identificar las refacciones y el tiempo de mantenimiento. Todo está cargado con una lista completa de refacciones. Ustedes pueden hacerle clic, ver el número de parte, la imagen y en las horas de funcionamiento recomendadas. El 21% en la parte de arriba nos dice que esta máquina ha utilizado 21% de su vida y tomamos estos ciclos de las recomendaciones de los fabricantes, de tal manera que sabemos cuál es el estatus. Y eso no quiere decir que la parte vaya a fallar cuando llega al 100%, pero nos da tiempo de prepararnos cuando llega al 80 o 90%. Podemos asegurarnos de tener una refacción en el inventario y programar su sustitución antes de que se rompa o falle en la máquina. Y también podemos programar una tarea de mantenimiento para sustitución o ajuste. Y tenemos entonces un historial de mantenimiento para cada máquina, completo e integral. Para la trazabilidad, aquí empezamos con las parvadas de ponedoras, y tenemos la edad, de qué raza son. De ahí pasamos a lotes específicos, el día que entraron, el día que los recibimos. Y por supuesto, el número de huevos y el periodo de incubación estimado. También podemos planear los pedidos. De aquí a 3 semanas, por ejemplo, necesitamos 100,000 pollitos o lo podemos planear y decir, bueno, vamos a utilizar estos lotes para este pedido que se deben incubar en tal fecha. A partir del pedido podemos asignar cada lote a una máquina específica, incluso a nivel de carrito lo podemos hacer. Podemos elegir las incubadoras y nacedoras que queremos y asignar los lotes a cada máquina de incubación o nacedora y establecer el patrón de transferencia, quién va a dónde, etcétera. Y finalmente, después de las 3 o 4 semanas, podemos capturar los datos de ovoscopía y revisión para generar los informes. A partir de 2 números, ustedes tienen informes automáticos, sino que tienen toda la información de las parvadas, incluso hasta la parvada madre, y tenemos datos históricos a lo largo de la vida de la parvada. Y finalmente tenemos los diagnósticos guiados. Como les decía, este es una guía paso a paso. Le damos clic en la guía y les va a generar una serie de preguntas, respuestas para identificar la causa raíz y después solucionamos el problema y podemos tener la máquina funcionando mucho más rápido. Vemos que hay gente que no sabe dónde es el problema y empiezan a sustituir problemas o la máquina se queda ahí mientras que logramos dilucidar cuál es el problema. Aquí podemos detectar el problema, ahorrar en refacciones, sustituir solamente la parte que está averiada y poner a la máquina a funcionar lo más rápido posible.
Entonces, esto es lo que yo quiero. Nuestro webinario fue corto el día de hoy, pero no sé si tienen alguna necesidad de información adicional, especialmente para el servicio 360. Contacten a su representante de ventas o me pueden contactar a mí o en sales@jamesway. Podemos programar una demostración con muchísimo gusto, pero creo que por ahora podemos abrir el foro para Thank you, Taylor. That was preguntas. Muchísimas gracias, Taylor. got a few questions here. You can Tenemos algunas preguntas. Y puedes dejar de compartir tu pantalla si ya no quieres. Okay, so what? Ahora, So does anybody here preguntas. build ¿Alguien Jamesway and tiene una máquina Jamesway y una Chick Master en la misma instalación? ¿Cómo gestionamos esto con este programa? 360. yeah, with Con el 360 360 can be used for somebody se that does puede utilizar para alguien que tiene dos equipos. Sí, por supuesto. 360 will pull El connections from 360 Chick va a machines, jalar la información en vivo de la máquina for Jamesway machines, y para todos los we Chick don't Master recommend no 360 tenemos el using ancho de controls. banda para hablar con los Just so that you know, controles the de maintenance Chick, pero tasks pueden for incluir las tareas de what's the mantenimiento, actual los lotes de huevos, los datos de desempeño, toda esa So if información. somebody's got Entonces, si alguien Chick Master tiene una and Chick Master there's a y network está that we use utilizando the Maestro, 360 podemos utilizar la 360. Sí, it's a little bit more challenging. tienen los dos y es un poquito más desafiante, pero sí, pero lo podemos What hacer, about claro. like multi-stage, ¿Qué pasa con las máquinas multietapas? Cada vez, ya sea James the Way o Chickmaster, estamos en un punto en el que podemos utilizar 360 para las multietapas. Sí, por supuesto. En este momento estamos desarrollando lo que llamamos el track module, que son los flujos de huevos dentro del criadero. Este módulo lo estamos creando para trabajar con la funcionalidad multietapa. El 360 es todo entra y todo sale. Por el momento solamente trabaja con las de monoetapa y estamos trabajando en este momento para 3 patrones o 4 patrones o estas multietapas. Y en cuanto a mantenimiento, informes, todos estos módulos, por supuesto, la multietapas está listo para utilizarlo. What about somebody they've got Maestro and they've got ¿Qué pasa si alguien older tiene Maestro y American Controllers? 360 se puede aplicar ahí. what would be the minimum ¿Y requirements? cuáles serían los requisitos mínimos para salir de ahí? So for a maestro with Para a un generic maestro con un we controlador can genérico, pull data no off podemos sacar la información en vivo, pero todos los demás aspectos sí funcionarían en So for 360. us to be able to Para pull que nosotros data into podamos jalar 360, we need información en vivo, Hatchcom 4. necesitamos Hatchcom 4 o So 5. for some older Jamesway customers, maybe you have Para Hatchcom que 4. algunos We can clientes integrate están it en with the newer Hatchcom 3 y a software. lo mejor podemos actualizar a la versión más moderna y estaremos listos. Eso es fácil de abordar, sí, por So supuesto. what kind of data ¿Qué tipo de totally can we store in datos that podemos 360? almacenar Those en data coming 360? in Yo sé que son todos estos datos que vienen de todas estas máquinas. Podemos tener datos de eclosión o Right now, data is not on los the datos de 360. eclosión no están ahí Currently, we're todavía. using En our este momento hatchling data estamos for poniendo los datos de the Boscopia, live embryos did we los transfer embriones vivos and que then we have data transferimos related a la nacedora y cuántos and then nacen from cada those two día. customers, we Y a partir de calculate the esos dos Hatchcom puntos de 1 datos, fertility calculamos protocols fertilidad, reports. etcétera, en What informes we recommend is something automáticos. on the roadmap La to add eclosión would be Hatchcom está en 4. en la guía para agregarlo. Lo tendremos en el futuro. Una de las cosas que me intriga es el diagnóstico guiado y consultar. Los consultores entran y salen y nos intriga, como ya lo habíamos comentado, sabemos qué podemos recorrer y quizás antes de esta visita en el sitio vamos a hacerlo paso a paso. La gente, hay gente suficiente que haya utilizado, lo han recibido bien, eh, o está It en is in uso. use. Sí, sí está en So far, uso. customers that Hasta have ahora seen los it really clientes que lo han are visto y very han jugado impressed. con él están Obviously, impresionados. I'm from North America, so Obviamente, yo we soy de Estados have Unidos. fantastic labor challenges
y tenemos unos desafíos laborales muy importantes. Gastamos mucho dinero en refacciones porque no sabemos qué hay que sustituir. Sacamos todo y luego lo sustituimos todo. Tú y tu equipo saben mucho tiempo para resolver problemas de mantenimiento. Entonces, esta es una buena herramienta con dibujos, imágenes, guías paso a paso para identificar y entender un problema. Y esto puede llevar también a aprendizaje. La próxima vez que suceda algo así, quizás ya lo recuerden. Creo que eso es una parte muy emocionante, especialmente cuando hablamos de mantenimiento preventivo. Nosotros podemos ver una vida, predecir la vida de una parte y absolutamente va en línea con el programa de mantenimiento preventivo. Pero desafortunadamente, como tú decías, hay mucha gente que se pasa apagando fuegos en lugar de prevenir los fuegos de entrada. Entonces, con estos datos, un cliente ¿qué tendría que hacer todos los días? Tienen que capturar datos una vez que está ya instalada, es plug and play. Sí, una vez que está instalado es prácticamente plug and play. Inicialmente tenemos que capturar los niveles iniciales si queremos llevar un registro de nuestro inventario de refacciones. Tenemos las tareas de mantenimiento preventivo o la predicción de fin de vida. En unos casos está dentro de muchos años, pero hay algunas tareas de mantenimiento que a lo mejor quieres hacer cada 2 semanas, calibrar esto, por ejemplo. Eso nada más se ingresa una vez y es una tarea recurrente en el calendario. Y la persona de mantenimiento sustituye una pieza, tiene que decir, esta es la pieza que cambié en este momento y está listo. Entonces, cuando alguien empieza a entrar el 360, ¿qué tanto tienen que hacer de entrada? El cliente se tiene que sentar y capturar todos los datos de la planta, del criadero. Es algo que podemos ayudarles, por supuesto. Hay un equipo y yo tenemos un gente que, por supuesto, ayuda en el proceso. Necesitamos un poquito de información de la planta, cuáles son los niveles, qué tareas quieres hacer recurrentes, a quién podemos cargar a los empleados en el software y configurar todo. Nos lleva un par de días para que todo esté funcionando de principio a fin. Entonces, si alguien tiene que capturar su propia información en el equipo, en el 360, no. Nosotros lo hacemos, exactamente. Nosotros lo hacemos, sí, por supuesto. Cuando nosotros incorporamos a alguien a la nube del 360, nosotros sabemos qué máquina tienen y eso llena la lista de refacciones, la distribución lo sacamos de Hatchcom, no tienen que hacer nada. Hay muchísima información que ya se hace automáticamente. Y si es una planta un poco más antigua, digamos que llevan 10 años funcionando, la edad del equipo, cuando pretendiendo que es nuevo o ya usamos 10 años, lo que hacemos es ingresar todo como 0% durante 30 o 60 días, el tiempo que decidamos, y luego revisamos cuáles son las vidas después de ese periodo y después hacemos predicciones hacia 5 o 10 años, dependiendo de cuánto tiempo tengan con ese equipo para hacer mejores predicciones. De alguna manera tenemos que calibrarlo, digamos, saber qué es lo que está pasando en un más y luego ya sacar la línea base. Exacto. ¿Cuál es para sacar lo que es normal? Me encanta que hables de esto porque yo hablo de esto constantemente. Tenemos que saber qué es normal para saber lo que no es normal y poderlo resolver. Uno de nuestros asistentes tiene controladores Chickmaster Maestro, lo pueden pasar a Hatchcom 5. No, hasta donde yo sé no lo pueden hacer, pero sí pueden utilizar el 360. 360 funciona con Maestro, pero no pueden convertir todo a Hatchcom 5. Sí, porque Hatchcom trabaja con fibra óptica
óptica y por el Ethernet. La comunicación con Chickmaster son seriales de máquina a máquina a máquina y eso Hatchcom no está listo para trabajar con los controladores de la Chickmaster, pero el 360 sí puede. Okay. How would you storing other data Al almacenar otros datos, podemos almacenar todo aquí, como nos decías. Hay gente que almacena papel y nunca es bueno, pero el Excel tiene diferentes formatos. Hay algo que podemos equilibrar y hacer dos cosas, o una vez que ya tienes este configurado, dices, ay, no, todo está aquí. Nuestro objetivo, obviamente, es que 360 es tu solución. No quieres hacer un informe en Excel de tu gráfica de desempeño o órdenes de servicio en papel. Todo esto estará en el servicio 360. Acabamos de lanzar esto en 2023 en Atlanta, en IP. Entonces, hay algunas características que estamos desarrollando, por supuesto, estamos trabajando en ellas. Y cuando los clientes nos dicen, oye, yo necesito seguir teniendo esto en papel o en Excel, nosotros estamos tratando de integrarlo al 360. Para que esta sea tu solución para gestionar tu criadero y sea que tengas Hatch como maestro, tenemos los perfiles, las alarmas que 360 en este momento no está gestionando, pero esta sería la solución para análisis de datos. Carolina, ¿quieres responder, me parece, a alguna de las preguntas? Well, and in Spanish, you mean? in English, and it'll get translated to Spanish. Oh, Yes, sure. You said you wanted to comment on the Chickmaster Maestro. sorry. Querías comentar sobre la Chickmaster Maestro, me parece. Sure. Yes. So basically, Maestro Básicamente, Maestro can be cannot be connected with 360. no se puede conectar con la So what we will 360 see y is lo que just nosotros mapping of data, hacemos so we can have other models. es Taylor has mentioned it before. otro módulo que Maestro mencionó will be Taylor. able to En have Maestro it separate, sería and tenerlo what we por can do is just separado y add lo que data podemos to it. hacer, So agregar datos. basically we might be Básicamente able lo to have que like a podremos maintenance hacer, program tener un as programa de well. So the mantenimiento, maintenance digamos, de manera program will que be el programa de available. mantenimiento Also, we estaría can do the disponible. planning Podemos hacer la planeación process, so we can do de manera orders, as que podemos also Taylor generar mentioned it. pedidos, como What decía we might Taylor. not be able to Lo see que is no the live podemos data ver son from los datos Maestro. en So we vivo might de not Maestro. be able to see the machine status, No vemos el the estatus de la alarms, for máquina, example. alarmas, por And ejemplo. that could be done maybe in the Y future, eso but quizás for se now pueda we hacer en don't el have that futuro, pero available. en So este Maestro will momento be no like está separately, disponible. and it Maestro will not funcionaría por separado join 360. So y 360 no se will puede not unir al pull information 360. from No puede, Maestro. 360 no However, puede jalar on información de the Maestro, other digamos. Sin models, embargo, en we los might be otros able to put módulos data. que So, no sean datos en example, vivo, we sí can do podemos an order, obtener and datos. as Podemos Taylor poner un said, pedido we y might be como able Taylor to decía, where podemos the ver eggs were located on an incubator. dónde So we están can los huevos have en the una ability incubadora, por to ejemplo, of a porque Chickmaster tenemos un machine, mapa de una and or máquina a Chickmaster Chickmaster like a classic or clásica, por ejemplo, a P3CM. o una So P3M. we will be able to Entonces, track all the egg podemos dar movement since seguimiento al the movimiento de los extract huevos desde que se to almacenaron the machines, to the incubator and the hasta hatchery. la incubadora y And la also nacedora. it will Y like también recommend us a position nos recomienda of las the eggs based posiciones on en de los huevos en la breeder máquina age con and base egg en la bag edad de de la characteristics. gallina y So that is características also específicas. very, very helpful because Eso también actually es muy útil some finalmente currently some of the porque hatcheries they do algunas it de las manually, and sometimes, as she plantas lo mentioned, hacen that hoy kind of data manualmente is y muchas hard to veces track es and difícil dar to seguimiento a to esos analyze. datos y So analizar with esos datos. 360, Así que we con el might have like 360 more nosotros data podemos available. tener más datos disponibles. As a follow-up to that,
Como seguimiento a esto, Taylor, Carolina es una de nuestras consultoras en Colombia. Ella hace mucho monitoreo remoto. Si quieren ver Hatch como maestro, etcétera. Ella está en la familia James Way y alguien, un consultor independiente, por ejemplo, de una compañía o alguien de la compañía, si quiere tener acceso a esto, si alguien lo tiene, lo puede compartir o cómo lo controlan, quién puede entrar y salir. Sí, por supuesto, cualquiera que sea el administrador en la planta, muchas veces es el gerente de la planta, pueden agregar al consultor como usuario y pueden ver esta información. Hablando de James Way, existen dos opciones. Si el cliente quiere compartir la información con nosotros en Jamesway y que Carolina o Henry, alguien del equipo, entre y vea a ayudar a solucionar algo en el 360, está disponible. También hay una caja que dice que no queremos que James Way no vea la información, la pueden marcar y nosotros no veremos esa información y esa discreción. Hay un nivel de seguridad, digamos. Sí, ellos tienen que tener esa acción, pero pueden dar permiso a personal independiente para que acceda a estos datos. Yo sé que hablamos en el pasado del nivel de seguridad y yo sé que queríamos algo interactivo. ¿Nos puedes hablar de por qué este no es tan interactivo? ¿Por qué solamente es en un sentido? Supongo que es por la seguridad de los datos. Sí, por supuesto. Nosotros hemos escuchado horribles historias de gente que entra a un sistema que no debería estar ahí. Y nosotros tenemos a 360 en la nube de Microsoft Azure, que es bastante segura. Es muy poco posible que alguien entre a nuestra nube de 360, pero si Might be able si to, but entraran, podrían ver datos, pero no pueden modificarla. Tenemos un nivel adicional de seguridad para nuestros clientes y así fue como lo creamos. Perfecto. A mí me emociona muchísimo. Yo sé que Carolina es una de nuestras consultoras que visitamos a nuestros clientes y cada vez vemos más datos y una forma diferente de formalizarla y creo que nos permite no movernos hasta a visitar a tantos clientes para poder trabajar con ellos. Carolina, Yeah, no sé si tengas algún cliente, like for algún comentario, perdón. yeah, from the security standpoint, Desde el punto de one of vista de the most seguridad, important things that I una de find las cosas stand más out importantes with que yo he 360 is that encontrado we con el can create 360 es positions. que podemos So, for crear example, posiciones. the Por egg ejemplo, storage manager eh, el will be gerente able de to manage almacenamiento all the de huevos egg storage solamente inventory, gestiona el egg storage inventario, days, but they will los not be días de able to create almacenamiento, an pero no order or pueden to do something with the colocar maintenance un program. pedido o hacer So, algo con el according programa to de the mantenimiento. position of Entonces, de each acuerdo person con and to cada the cargo de user cada and persona the y options del that we usuario, enable to se the le position, habilitan they will be able to deal with some of the tools we actividades a have ese usuario y on ese 360, which solamente is really puede nice. interactuar con esas actividades. Son medidas de seguridad para que no sucedan cosas que no deben de suceder. Exacto. Perfecto. Me emociona muchísimo todo este proceso y espero que nuestro trabajo es más fácil, pero también la gente tiene todas estas demandas corporativas y creo que es un paso adicional para que nuestro trabajo sea más eficiente, no necesariamente fácil, que es lo que hacemos con un mundo tan cambiante de gente y procesos. No queremos una forma fácil de hacer las cosas, sino una mejor forma de hacerla. No sé si Taylor, ¿tienes algún otro comentario para cerrar? No, yo quisiera agradecerles, como les decía, si hay alguien que esté interesado, tenemos un sitio de demo que tiene todos los datos para mostrarles cómo funciona y cómo es el 360. Si a alguien le interesa, déjennos saber
con el equipo de ventas, con los consultores. Mi correo está en la presentación y les agradezco mucho su tiempo y gracias por invitarme a participar. Gracias por estar aquí. Gracias a todos por asistir a este webinario. Lo vamos a tener cada mes a lo largo del año, así que esperen el siguiente. Espero poderlos ver el mes próximo. Que tengan lindo día. Gracias, Taylor. Gracias, Carolina. Thank you, Keith. Adiós a todos.